Bienvenidos. Vamos a comenzar. Es noticia Perú. La Nación esperaba esta información y finalmente se dio. La renuncia del ministro del Interior a puertas de retomar la votación en el Congreso para decidir si le dan o no el voto de confianza al gabinete que lidera Mirta Vázquez. Es noticia México, la crisis migratoria alcanza una cifra récord de personas que piden asilo. Más de 108.000 extranjeros solicitan refugio, lo que representa un incremento del 73%. Es noticia Irán. La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica frustró el intento de Estados Unidos de secuestrar un buque petrolero iraní en el Golfo de Omán. Parece de película. Esto está ocurriendo y así actúan las fuerzas imperiales. Fíjense esto, es noticia Perú. El presidente Pedro Castillo tuvo que aceptar la renuncia del ministro del Interior a solo un día de ser votado en el Congreso la moción para aprobar o no el gabinete de trabajo que preside Mirta Vázquez. En paralelo, el Ejecutivo Nacional activó Fuerzas Armadas en la capital y en el Callao buscando combatir la delincuencia. Una situación que ya lo analizamos. Luis Barranzuela se vio forzado a dejar el cargo tras las acusaciones en su contra de presuntamente organizar una fiesta de Halloween en su casa, pese a las restricciones sanitarias impuestas por su propio despacho. Es el cuarto miembro del Ejecutivo que dimite desde que comenzó el gobierno de Pedro Castillo, que el próximo sábado cumplirá sus primeros 100 días en la presidencia, sin haber logrado sostener a un gabinete con amenazas permanentes de destitución, desde un Congreso con 75% de desaprobación popular, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos. Barranzuela era una de las figuras más atacadas por los parlamentarios de oposición, por lo que se espera que su salida allane el paso para que por fin Castillo pueda contar con un gabinete estable y el Congreso le permita gobernar. Este jueves debe retomarse la votación en el Congreso para dar o no la cuestión de confianza al gabinete encabezado por Mirta Vázquez, quien en la sesión del pasado 25 de octubre insistió en trabajar por la conciliación. Una necesidad urgente para un pueblo golpeado por las crisis sanitaria y económica, harto de la inestabilidad política, de la corrupción y en espera de cambios profundos prometidos por el gobierno. El asunto de la violencia es una de las prioridades. El incremento significativo del índice delictivo en Lima y la provincia constitucional del Callao, donde operan organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas, llevó al Ejecutivo a tomar la decisión de enviar durante 30 días a las Fuerzas Armadas a apoyar la labor de la Policía Nacional en estos territorios. Jaime Herrera nos amplía desde Cajamarca, recordemos, espacio natal del presidente Castillo. Jaime, bienvenido. Hola Marcela, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Muchas gracias. Vamos a conocer la actualización de los hechos hasta ahora, con la fuerza militar en algunos espacios del país, velando por la seguridad ciudadana y por otro lado fuerzas políticas en un ambiente enrarecido preparándose para votar mañana. Gracias Marcela, las Fuerzas Armadas ya se encuentran en las calles, sobre todo en Lima y Callao, en esta región
capital del país y la provincia constitucional más importante, donde se mueve, digamos, la economía del país, debido a que ahí está el puerto más importante, no solo del país, sino casi de todo el litoral Pacífico Sur. Hay que dar a conocer además que hay instituciones de derechos humanos que lo que han pedido es que ojalá esto no implique un abuso de autoridad en algún momento, cuando se conoce que las Fuerzas Armadas en Perú no están preparadas para enfrentarse al orden o en todo caso a los temas de seguridad ciudadana, y que esto podría llevar en algún momento incluso a temas de abuso de autoridad, tal como lo han dicho. Es por eso que han manifestado algunas organizaciones, como por ejemplo la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que van a permanecer atentas a que vean cuál es el resultado de este movimiento. En tanto, efectivamente, mañana va a dar el voto de confianza o se negará este mismo Congreso de la República, prácticamente solo concluyendo la parte del debate que correspondía a esta sesión que se realizó el pasado 25 de octubre y que fue suspendida por la muerte del congresista Fernando Herrera. Hay que dar a conocer, Marcela, que uno de los temas que era bastante de cuestión era justamente la presencia del ministro del Interior, Luis Barrazuela. Sin embargo, la renuncia de este y la aceptación de esa misma renuncia por parte del presidente Pedro Castillo podría cambiar el escenario y mejorar la posibilidad de que este voto de confianza se dé el día de mañana, pero hasta el momento aún no se conoce quién es el que lo reemplazará, él o la persona que lo reemplazará en este cargo. Cabe indicar que la presidencia del Consejo de Ministros, encabezada por su titular Mirta Vázquez, ha anunciado que dentro de unos minutos solamente va a concluir el Consejo de Ministros, que se realiza todos los miércoles habitualmente, y que siempre después de esta reunión, el presidente y todo su gabinete ministerial se den algunos detalles, no solamente de lo que han conversado el día de hoy, sino también de cuál va a ser el camino que se va a tomar en el Ministerio del Interior, que es el que tiene que ver justamente con el tema de la seguridad ciudadana, y también cuál será el mensaje que llevarán mañana al Congreso de la República, Marcelo. Muchas gracias por la información. Vamos a abrir el espacio de análisis. David Velasco es abogado, especialista en Derecho Internacional, Derechos Humanos, director ejecutivo de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, FEDEPAZ. Nos acompaña desde Lima. Gracias, David. Buenas noches. Buenas noches, señorita periodista. Saludos a sus televidentes también. Gracias. La institucionalidad se cuida cada hora, en el minuto a minuto en Perú. Dígame si esto es así, por favor, o es una impresión creada luego de lo que reflejan las redes sociales y los medios de comunicación del país. Bueno, sin duda hay una situación de grave inestabilidad política en el país. Se trata de proteger las instituciones democráticas a través de decisiones y de políticas públicas que respeten los derechos fundamentales de las personas, que en temas económicos genere también una situación de estabilidad para evitar graves fluctuaciones en el tema, digamos, de la inflación o de las metas de producción al interior del país. Y entonces sí, efectivamente, no solo es una percepción suya, sino es una realidad concreta. La institucionalidad se cuida minuto a minuto, sobre todo por todas las cosas que están pasando últimamente. Hablemos de todas esas cosas que están pasando últimamente, por favor. Bueno, nosotros consideramos que el presidente ha tomado algunas decisiones no correctas para designar personas que pueden estar generando situaciones de perturbación en la idea de tender puentes para llegar a algunos acuerdos, ¿no? Con algunos sectores, digamos, de centro, más moderados, ¿no? Porque definitivamente a este presidente los sectores de derecha, a los sectores conservadores, ¿no es cierto?, por más que nombren a una persona idónea al cargo, siempre van a estar opuestos, porque lo que quieren es generar inestabilidad en su gobierno para buscar cualquier motivo de vacancia y sacarlo del poder, ¿no? Entonces, digamos, se nombró un primer ministro que en realidad no generó una situación de apertura, de diálogo, que más bien generó una situación de confrontación. Habían varios ministros que estaban cuestionados por tener vinculación con actos eventualmente de corrupción o con acciones terroristas. Y luego se nombró a la primera ministra actual, ¿no?, Mirta Vázquez, en la idea de que es una persona
con talante más conciliador, ¿no? Que tiende puentes para dialogar más con la oposición. Más o menos fue el tono y el perfil de su discurso cuando solicitó la investidura, me parece que el 26, 27 de este mes, ¿no? Para recibir o para solicitar el voto de confianza. Lamentablemente, en este gabinete, donde siguen cuestionados algunos ministros que provienen del primer gabinete dirigido por Bellido, por llamarlo de alguna forma, se nombró a otro ministro o a otra persona en el Ministerio del Interior que es igualmente cuestionado por diferentes sectores, incluso más democráticos también, por la serie de cuestionamientos que tiene por haber asumido defensas de personas vinculadas al gobierno, ¿no es cierto?, donde decían pues que había por lo menos un conflicto ético, y la gota que colmó el vaso es que este ministro del Interior, que el día 31 sacó una nota de prensa a su ministerio recordando las normas de bioseguridad que se deben mantener, que están prohibidas las reuniones sociales, las reuniones familiares, las fiestas, etcétera, organizó una reunión familiar o social, íntima, por llamarlo de alguna manera, en su domicilio, ¿no? Lo cual fue denunciado por los vecinos, por los miembros de la comunidad. Y bueno, cuando se le pidió explicaciones por parte de la primera ministra, la ministra al recibir esas explicaciones las consideró inaceptables. Y al día siguiente, bueno, en una conversación, entendemos, entre la primera ministra y el presidente, probablemente surgió la decisión de pedirle, ¿no?, la renuncia al ministro de Interior, y eso ocurrió. El ministro de Interior renunció y el presidente anunció que había aceptado la renuncia. Y bueno, ahora mañana nuevamente tiene que presentarse la primera ministra al Parlamento para terminar con su presentación a través del debate de los parlamentarios, solicitando nuevamente el voto de confianza, ¿no? La idea es que le den el voto de confianza para ir construyendo estabilidad y ya el gobierno, a través de la primera ministra, establezca, digamos, algunas políticas de desarrollo en el país en diferentes ámbitos que se requiere, ¿no? Pero hay una claridad en estricto de que el sector más conservador, reaccionario, de derecha, ¿no?, quiere a toda costa generar situaciones incluso falsas de inestabilidad política para tratar de vacar a este presidente que, más allá que sea de izquierda o no sea de izquierda, proviene de un sector rural, de un sector campesino, normalmente excluido, es un profesor de escuela primaria en sectores rurales, ¿no? Y parece pues que desde la perspectiva de ellos, y además con una actitud absolutamente discriminatoria, ¿cómo es posible que haya sido elegido presidente, ¿no? Y claro, usted habla de un Congreso con verdad, con 75% de desaprobación, ¿no?, pero que lamentablemente es la propia población que lo ha elegido, ¿no?, y ha establecido que la cuota de la participación de los partidos políticos en el Congreso sea esa, ¿no? Nosotros lamentamos que la mayoría parlamentaria, ¿no?, pertenezca a un sector conservador, ¿no?, de derecha, ¿no?, y entonces a veces toma actitudes obstruccionistas con el objetivo, como le digo, de generar esa inestabilidad que les permita de alguna manera o con un argumento u otro vacar al presidente, porque nosotros consideramos que en realidad no soporta la idea de que él ganó las elecciones hasta ahora. Hay algo importante aquí, y es decir, ¿cómo está el voto de la oposición para la jornada de mañana? Bueno, el voto de la oposición está más o menos dividido. Algunos sectores de centro, al parecer, apoyarían el voto de confianza, y otros sectores más conservadores no. El problema es que dentro del sector oficialista del Parlamento hay una grave división. Hasta 3 sectores se puede ubicar, ¿no? Hay un sector que claramente ha dicho que no va a dar el voto de confianza, hay otro sector que va a dar el voto de confianza, han dicho, ¿no? Y un tercer sector que todavía va a definir el voto, ¿no? Entonces, si bien en la oposición hay división, también en el oficialismo hay división, y por lo menos los cálculos más optimistas dicen que se llegaría con las justas a los 66 votos para aprobar o darle el voto de confianza, ¿no? Esperemos mañana, como si que finalmente se da la votación, que se tome una decisión adecuada para la estabilidad política en nuestro país y para colaborar en el fortalecimiento de la institucionalidad.
política. También el presidente Castillo arriba a los 100 días de gestión. ¿Cuáles son los puntos que para usted se deberían resaltar en este tiempo transcurrido? Bueno, en realidad, en el tema económico, los sectores, digamos, los medios de comunicación vinculados al poder económico, lo único que han resaltado son sus errores, ¿no es cierto? Aparentemente no ha hecho nada positivo. Y ciertamente en 100 días no se puede hacer mucho, no ha hecho muchas cosas positivas, pero por ejemplo en el tema de la vacunación, que es tan importante para nosotros porque hemos sido fuertemente golpeados. Somos de los países que estamos, creo, en la cúspide de la cantidad proporcional de muertos a población, ¿no? Tenemos como 200.000, poquito más de 200.000 personas fallecidas, tenemos casi 1,5 millones, un poquito más de personas contagiadas, y la vacunación en realidad ha continuado de manera, ya se había iniciado de alguna manera con el expresidente Sagasti de manera positiva, pero ahora con el nuevo gobierno se ha continuado de manera más exitosa, ¿no? Entonces, a la fecha ya tenemos alrededor del 56% de la población con las 2 vacunas que según la OMS se requiere para tratar de capear este virus, ¿no? que genera grave afectación a la salud. Entonces, en el tema de la vacunación, en verdad se ha avanzado bastante, ¿no? Felizmente se ha contado con vacunas que ha comprado el propio gobierno peruano y a través de la modalidad del COVAX Facility, algo así se llama, ¿no? Y estamos avanzando, ya se inició la vacunación de los menores de 12 a 17 años, y pensamos que de repente en un futuro no tan lejano como diciembre o enero empiece la vacunación para los menores. Eso es algo muy, muy importante que resaltar porque, claro, dicen en el tema económico hay que reactivar, pero no se puede reactivar por reactivar si no tenemos de por medio el respeto al derecho fundamental a la salud de las personas. Entonces hay que garantizar primero que las personas tengan salud, gocen de salud, tengan sus vacunas y después pensar en la situación de reactivación. ¿De qué vale que salgan a las calles en un intento de reactivación si se van a enfermar y de repente, en muchos casos, fallecer? Entonces, ese es un punto importante. El otro punto importante es que la Premier en estos días ha tratado de ir resolviendo algunos conflictos sociales. Inicialmente se le ha dado algunas treguas. Ella proviene de un sector del movimiento de derechos humanos, conoce la realidad de la conflictividad social, ha sido abogada en muchos casos de personas criminalizadas injustamente por el Estado, denunciadas falsamente por las empresas extractivas, y conoce la realidad y la gente la conoce también, y esperemos pues que esa inicial intervención buena, positiva, ¿no?, termine siendo del todo exitosa, al igual que en el tema de la vacunación, ¿no? Eso es lo que podemos observar como temas positivos en estos primeros 100 días. David, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doña Marcela, y a sus televidentes. Buenas noches. Buenas noches. Es noticia México. A la vuelta nos ocupamos de lo que ocurre en este país. La crisis migratoria alcanza una cifra récord de personas que piden asilo. Más de 108.000 extranjeros solicitan refugio. Esto representa un aumento del 73%. Es noticia al regreso. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctanos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. Hoy, en Clave Política, cede su espacio a Notables. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre las elecciones regionales y municipales de Venezuela con otro notable invitado, Pedro Calzadilla, rector del CNE, directamente desde Caracas, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Hoy, solo por Telesur.
Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Es noticia en México, nuevo máximo histórico de pedidos de asilo en este país. Un grupo de migrantes cumple 11 días ya de caminar por 9 municipios de Chiapas con el objetivo de llegar a la capital y establecerse. En los últimos 10 meses, 108.195 extranjeros solicitaron refugio en México, según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar. La cifra representa un incremento de 73% con respecto al mismo periodo de 2019 y es 81% más que todas las solicitudes de asilo presentadas durante el gobierno de Peña Nieto entre 2013 y 2018. La caravana de miles de migrantes centroamericanos, chilenos, colombianos, cubanos, haitianos y venezolanos avanzó por 9 municipios del estado de Chiapas para llegar a Ciudad de México, donde pretenden conseguir la estadía legal en el país. Esta caravana, conformada en gran parte por niños, adolescentes y mujeres, cumplió 11 días de caminata con todas las dolencias que esto significa, pero con la esperanza de un futuro mejor. La salud de los inmigrantes está muy mal, están súper mal, muchas fiebres, muchas llagas tienen las personas en los pies. Están haciendo una atención médica, pero no es como común. Hay mujeres embarazadas que han abortado, ¿entiendes? En el camino, que la han socorrido hasta aquí, hasta el hospital. Pero no es posible hacer esa caminata. Este lunes se conoció el fallecimiento de un migrante cubano en el municipio de Pijijiapán, Chiapas, a causa de un disparo de la Guardia Nacional que abrió fuego contra un vehículo en el que viajaban varios migrantes. Otros 4 resultaron heridos. Los migrantes empezaron a subirse a camiones en grupos de entre 10 y 20 personas para avanzar los tramos sin agotarse y evitar lastimarse los pies al caminar por la carretera y bajo el calor. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó el actuar de la Guardia Nacional y prometió justicia. Unos migrantes que fueron baleados por la Guardia Nacional. Ya di instrucciones para que se ponga a disposición a estos elementos de la Guardia Nacional del Ministerio Público, porque perdieron la vida 2 migrantes. No dispararon, no agredieron y los de la Guardia dispararon. Y eso no se debe hacer. Hay otras formas de detener a quienes están violando las leyes. Desde la Organización de las Naciones Unidas, recordaron a las autoridades mexicanas que deben apegarse a los protocolos para la protección de los migrantes y sobre la precaución en el uso de la fuerza y armas de fuego.
Inmediatamente, Eduardo Martínez nos amplía desde Ciudad de México. Edu, bienvenido. Los datos son contundentes y la política de protección que trabaja el presidente López Obrador también. Previamente escuchábamos sus declaraciones. Mientras tenemos números, más de 1 millón de migrantes, según Naciones Unidas, están viviendo en México. Así es, Marcela, pues este es un fenómeno que no es nada nuevo. Recordemos que en el fenómeno de caravanas pues se registró por primera vez en el año 2018. Sin embargo, México ha sido sin duda alguna el cruce de miles y miles de centroamericanos, primero, después de haitianos, y después se han ido sumando también de otras nacionalidades, y todos tienen un objetivo: llegar a la frontera norte con Estados Unidos, donde, recordemos, estas políticas migratorias que implementó Trump no han desaparecido con el gobierno de Joe Biden. Se han reforzado incluso y han decidido que no quieren más migrantes y que no estarán permitiendo el paso de personas por la frontera sur de Estados Unidos, y han dicho que incluso les han pedido que regresen a sus países para que tengan, o que serán deportados en algún momento si intentan cruzar hacia el territorio estadounidense sin documentos. Por otro lado, Marcela, preocupa muchísimo en este caso la caravana que está transitando por el sur del territorio mexicano ahora mismo y que partió desde Tapachula, Chiapas, el pasado 24 de octubre. En estos días, la caravana solo ha podido transitar cerca de 150 kilómetros. Esta es una pequeña porción de lo que tienen que recorrer desde el sur del país, en la frontera con Guatemala, hasta la Ciudad de México. Estamos hablando de cerca de 1,150 kilómetros de un lado a otro, y eso es que ha decidido esta caravana ir a paso lento para evitar el cansancio extremo. Sin embargo, ya hay informaciones que se tienen desde la caravana de que hay muchísimas personas que están retornando a Tapachula para ser atendidos de salud, pero también por la falta de ya fuerzas de seguir hacia adelante, y incluso están pidiendo ya a algunos retornar a sus países de origen a través de las autoridades migratorias. Y es que en esta caravana, Marcela, vienen 1,256 niños menores de 7 años. Esto lo dicen los que están organizando esta caravana, porque sin duda alguna debe haber alguien que guíe todo ese éxodo, ese gran contingente que está saliendo ahora mismo en las pantallas y que podemos ver. Pero también, Marcela, hay otros menores que vienen sin la compañía de sus familias. Entonces la situación es bastante grave, sobre todo si se toma en cuenta que además están expuestos a los peligros de la región por la que están atravesando, pero también el tema del clima. Estamos hablando también del tema de la salud, porque estamos todavía en una pandemia provocada por el coronavirus, pero además ya se han detectado por parte del Instituto Nacional de Migración casos de dengue que están afectando a menores. Esta situación, sin duda alguna, pues habla de las condiciones en las que están viajando estas personas. Muchas de estas personas dicen que no quieren ser atendidos por el Instituto Nacional de Migración ante el temor que tienen de ser retenidos y posteriormente deportados. Ahora el gobierno de Oaxaca, por ejemplo, que es el paso natural siguiente en esta ruta que han seguido los migrantes, pues ha señalado que dará libertad de acceso a la caravana y que además estarán abiertos los hospitales públicos para que quien lo solicite pueda tener atención médica, pero además también se estarán instalando algunos albergues y refugios para que puedan descansar los migrantes y tengan condiciones también de higiene necesarias para poder seguir su trayecto rumbo a la capital mexicana. Marcela, sin duda un problema que México ha enfrentado durante ya bastante tiempo, pero donde también notamos el silencio de los países expulsores de estos migrantes, en su mayoría centroamericanos, del llamado Triángulo Norte Centroamericano. Estamos hablando de Guatemala, Honduras y El Salvador, y ahora que se ha sumado esta crisis de migrantes desde Haití, pero haitianos que vienen desde el sur del territorio latinoamericano, de países como Chile y Brasil. Entonces
Entonces, México ha tenido que asumir toda esa responsabilidad. Los países expulsores no hacen nada para detener esta migración y el presidente de México ha insistido en la necesidad de que haya un plan integral para resolver esta situación, pero sobre todo generando las oportunidades necesarias para que esta población en tránsito pueda seguir en sus países y tener lo necesario precisamente allá en sus lugares de origen. Gracias, Edu. Hasta luego. Doy la bienvenida a la doctora Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto Mora y presidenta del patronato de la Asociación Sin Fronteras. Nos acompaña desde Ciudad de México. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Marcela. Gracias por invitarme. Fundamental conocer esas experiencias año tras año, expediente tras expediente, y lo que hay que decir, rostros de personas pidiendo una mano. Efectivamente, lo que estamos viendo es digamos, la novedad de esto es que lo estamos viendo, lo estamos casi que acompañando en los medios de comunicación, en la televisión, en las fotos, porque esto en realidad ha ocurrido desde hace varias décadas de una manera consistente, incluso en el tiempo de la pandemia, que aunque se redujo el flujo, la movilidad de las personas, siguió avanzando una parte de esta población que logró llegar a la frontera norte de manera no visible, sobre todo clandestina, porque a la par que avanza este caso de la caravana o de las caravanas que hemos visto, al mismo tiempo están pasando miles de personas en otras maneras incluso más peligrosas, justamente porque buscan ser clandestinas, y esto pues se ponen, digamos, en las manos de algunos grupos criminales o son acechados por estos grupos, Marcela. Detrás de cada rostro una historia, y junto a esa historia toda una familia, porque hay embarazadas, hay niños, hay hombres jóvenes y otros no tan jóvenes, todos dispuestos a lograr una solicitud de asilo, mientras los senadores latinos, Leticia, piden audacia para conseguir una reforma migratoria. ¿A qué se referirán? Mira, yo creo que cuando ellos hablan de reforma migratoria se refieren sobre todo a resolver el asunto que tienen con 12 millones de personas indocumentadas en territorio estadounidense. Yo creo que, por otro lado, sí se han dado ciertos cambios en la política a partir de la llegada de Biden, en la parte que tiene que ver con la nueva inmigración, y esto es con la solicitud de asilos, porque se han cambiado algunos de los mecanismos que el periodo de Trump desmanteló. Pero esto va lento, y además hay que agregar que ahorita en el proceso de las elecciones que ayer mismo se dieron en Estados Unidos, pues la correlación de fuerzas fuerzas políticas me refiero, empieza a ir en contra del propio grupo de poder, Biden, que no tiene la capacidad electoral, político, a nivel del Congreso o del Senado, para hacer pasar estas propuestas que hizo en su campaña. Entonces vemos un escenario difícil, porque claro, aquí entra la otra parte, que es México como el país donde cruza la gente, pero efectivamente, como lo señalaba Eduardo ahora también, el que me antecedió, pues me parece muy interesante cómo se ha dado un escenario en el cual cada vez hay más personas que deciden quedarse en México, justamente porque el escenario de poder cruzar hacia Estados Unidos parece ser que se va cerrando o complicando o alargando y quedando en el limbo de la disputa electoral de aquel país, digo, en cualquier lugar, también aquí en México, pero claramente allá, porque allá es un tema de mucho interés y que levanta mucha, digamos, discusión pública, como bien sabemos en el caso de republicanos y demócratas, Marcela. Hay algo también que es interesante. Es la primera vez que un presidente mexicano claramente, expresamente, condena a la Guardia Nacional por disparar contra migrantes. Mira, es la primera vez que un gobierno de México en nuestra historia se hace cargo de decir somos parte también del proceso migratorio y tenemos que hacernos, digamos, parte de esa responsabilidad. Creo yo que aquí esta declaración de López Obrador, bueno, que me parece que es correcta, pero va acompañada desafortunadamente con la decisión que se tomó de que sea la Guardia Nacional, que es un grupo de conformación o con pretensiones de formación militar, que justamente no está capacitado para este trato más cuerpo a cuerpo que tendría que ver con personas, con grupos vulnerables. Hablaban de niños, de mujeres embarazadas, muy jóvenes, por cierto, casi niñas también. Entonces, esto pues
pone, digamos, el antecedente de lo que puede ocurrir está en la propia selección de esta Guardia Nacional. Desafortunadamente, el Instituto Nacional de Migración, que supondríamos que es el cuerpo administrativo, policíaco, equipado y además entrenado para manejarse frente a grupos, pues tampoco nos ha dado una respuesta muy buena, porque ya lo vimos hace cosa de un mes, pues también haciendo una política de contención muy agresiva, muy violenta contra personas migrantes en el sur del país, un poco antes de lo que han caminado ya estas personas a lo largo del estado de Chiapas, que es en la parte más sur de nuestro país, Marcela. Quiero preguntarte alguna anécdota, algún caso especial que recuerdes de los tantos que atendió el patronato de la Asociación Sin Fronteras, porque en esto ser humano es importante. Corroborar las historias en nuestra pantalla, yendo a las fuentes, como es tu caso, también es importante para ir destejiendo esta cosa de quién la manda a caminar todo eso sin ningún tipo de protección, cuando sabemos que estas personas están caminando porque creyeron en un sueño, porque lo creen posible y porque en sus países de origen no tienen nada para su sustento, para lo diario, para crecer, para desarrollar una vida, entre comillas, normal. Por allí creo que viene la cosa, Leticia. No, hombre, me gusta mucho ese enfoque y qué bueno que lo planteas, porque efectivamente, mira, una de las cuestiones que tenemos, en México lo pensamos así desde quienes trabajamos migración, desde el patronato de Sin Fronteras, que esto no se trata de nacionalidades, se trata de un sistema migratorio de la región nuestra, que justamente lo que vemos es que las situaciones se repiten, porque las historias de los mexicanos son idénticas a las de los centroamericanos, cuando se trata de migración forzada, y ese es el punto. Son personas que vienen huyendo de situaciones extremas, de violencia o también de precariedad económica, que es un factor de migración forzada que hay que atender. Y obviamente aquí se junta la parte en la que de repente se te sale el patrón, a ver qué pasó. Por ejemplo, un dato que para nosotros ha crecido de manera descomunal los últimos meses tiene que ver con la llegada de haitianos y chilenos y también brasileños. Entonces es algo que es inusual en el patrón migratorio de la región, vamos a decir mesoamericana, ¿no? Centroamérica y la parte mexicana. ¿Qué ocurre? Que en realidad es esta migración de Haití que viene de las personas que emigraron al sur del continente hace 10 años, bueno, o varios años, pero a propósito del temblor que hubo en el 2010 en ese país. Entonces, es gente que se fue a Brasil, que se fue a Chile y que va llegando ahora después de una decisión de ya no aguantar la xenofobia, el limbo jurídico, que es otro dato fundamental y del cual los países sí nos tenemos que hacer cargo, y agilizaría este asunto, le quitaría una carga de dolor tremenda el hecho de que los países reconozcan pues el derecho de las personas a moverse, y además porque no todo mundo decide migrar. Entonces, bueno, estas personas haitianas con sus hijos, ya brasileños o chilenos, son los que entonces nos dan una numeralia diferente que sorprende a la comunidad mexicana de decir, pues, ¿por qué están migrando ahora de Chile o de Brasil? Pero no es tanto eso, sino que son los hijos de estos haitianos. Ahora, tú me preguntas de anécdotas, pues para poner un poco un tono interesante. De repente aquí hay la expectativa de que es personas que, bueno, que van a estar hablando francés, cuando hablan en todo caso creole, en el caso de los haitianos, pero también hablan portugués y también hablan español porque vienen de estos países y han aprendido no solamente a transitar entre los países de la región, sino también a trabajar, a hacer la vida en cada uno de los lugares donde han estado. Entonces, aquí el detalle es que de repente tienes que hoy, en este momento en México, el mayor número de solicitantes de refugio en nuestro país es de haitianos, de estos que te comento que han llegado los últimos 3, 4, 5 meses cuando mucho, y se sigue acumulando. Y son personas que tienen una condición especial porque ya son a su vez refugiados, sea o con el trámite pues hecho en Brasil o en Chile, y por tanto en México necesitan un tipo de visado humanitario que no los pase por esta cosa del filtro rígido, ortodoxo de la ley del refugio,
porque es probable que no van a acreditarlo de esa manera, ¿sí? Porque ya vienen de una tercer movilidad. Entonces, son historias que cuando tú ya las empiezas a oír en corto, entiendes que obviamente su idea, su interés es llegar a Estados Unidos, pero la realidad es que se ha ido cerrando y poco a poco empezamos a ver que la decisión de quedarse entre nosotros, pues implica también la responsabilidad del país de facilitar eso, y te voy a decir que es algo clave. Una persona que puede trabajar no es carga social, y por tanto, la posibilidad de que estas personas resuelvan el asunto administrativo con un tipo de visado podría poner a México en una situación de mucho más fácil que estar no solamente haciéndose cargo, sino además, en todo caso, pues teniendo que darle seguimiento. Es mucho mejor para un país como México poder tener el control, fíjate lo que estoy diciendo, resolviendo la parte administrativa en términos de un tipo de visado humanitario, que lo contrario, estar persiguiendo niños y mujeres embarazadas en la carretera. Es un absurdo desde ese lado, Marcela. Muchas gracias por la pasión, por los conocimientos, por la facilidad con los cuales nos vas metiendo en tema. Una persona que puede trabajar no es carga social. Me quedé con toda esa frase y ya también la publicamos en redes. Gracias nuevamente. Buenas noches. Un abrazo enorme para todos. Es noticia Irán, a la vuelta. Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica frustra el intento de Estados Unidos de secuestrar un petrolero iraní en el Golfo de Omán. Así, a los piratas hay que sacarles todo. Clave Política cede su espacio a Notables. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre las elecciones regionales y municipales de Venezuela con otro notable invitado, Pedro Calzadilla, rector del CNE, directamente desde Caracas, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Hoy, solo por Telesur. Es noticia Irán. Increíble, las imágenes son tremendas. Paso. El gobierno iraní denunció el intento de Estados Unidos de apoderarse de un tanquero petrolero en el Golfo de Omán, un tanquero que les pertenece. Por esto, el Ejecutivo iraní informó que militares iraníes lograron frustrar mediante un operativo las intenciones del Pentágono de apropiarse del tanquero y de su carga. Las autoridades iraníes dijeron que el buque fue llevado a territorio nacional, lo abordaron al buque, precisaron que soldados estadounidenses habían confiscado el navío y cambiaron su cargamento a otro tanquero para llevarlo a un destino desconocido. ¿Sí? Así roban en alta mar. Irán calificó el hecho como un intento de Washington de robar petróleo. Nos acompaña Wadi Calvo, analista internacional especializado en Medio Oriente, Asia y África desde Buenos Aires. Wadi, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, Marcela. Gracias por la invitación. Gracias por atendernos y vamos a hablar de este hecho que por la cantidad de información que hay hasta ahora se conoce en Latinoamérica. De lo contrario, hubiese sido uno más de los tantos que Irán ha soportado en su propio terreno marítimo. Hablemos, por favor, de este ataque frustrado.
Bueno, esto obviamente no es un acto de piratería que intentan robar petróleo. Esto es lisa y llanamente una provocación cuando nuevamente se están sentando a la mesa de las negociaciones para relanzar el acuerdo nuclear que a los finales de los tiempos de Obama se había acordado con Irán justamente para regularizar las investigaciones nucleares que estaba desarrollando Irán y que a la llegada de Trump unilateralmente acabó con esto y finalmente aquel acuerdo quedó en la nada y ahora tras la llegada de Biden estaría comenzando de alguna forma a armarse esto. Irán, como país soberano que es, primero necesita que Estados Unidos retire las sanciones para empezar estas nuevas conversaciones, pero Estados Unidos no lo hace. Y yo me permitiría, conjeturar al respecto del acontecimiento de hoy, si alguna fuerza interior, algún grupo de presión norteamericano, obviamente con mucha llegada al Pentágono, no está jugando un poco en contra de Biden, ¿no es cierto? No sé si hay que leerlo más hacia el interior de los Estados Unidos que esta maniobra tan burda y estúpida como es intentar secuestrar un petrolero, vaciarlo y robar el petróleo, ¿no es cierto? Eso parece un cuento de piratas más que un hecho de política internacional, ¿no es cierto? Entonces, creo que habría que ampliar el espectro y mirar qué está pasando en el interior de Estados Unidos, las declaraciones permanentes de Trump, y las amenazas, ¿no?, del expresidente norteamericano. Creo que habría que verlo un poquito desde ahí, porque si no, no se entiende. Es decir, están jugando en una región muy sensible, el estrecho de Hormuz, que separa el Golfo Pérsico del Mar de Omán, donde fue capturado ese navío, es altamente sensible, porque por ahí pasa toda la producción petrolera de los Emiratos del Golfo, ¿no? Bahrein, qué sé yo, Kuwait y demás. Y esto de estallar una crisis ahí pondría en peligro el abastecimiento de petróleo de muchísimos países de Occidente, ¿no?, empezando por Europa. Entonces, me parece una torpeza muy, muy, muy grave de iniciar un conflicto ahí. La situación no es cómoda para nadie en ese sector del mundo. Y también hay que tener en cuenta que la guerra en Yemen está tomando ya lo que considero su destino final, ¿no?, que es la victoria de la resistencia yemení con la consecuente derrota de Arabia Saudita, principal aliado del mundo árabe de los Estados Unidos, sostenedor de Israel en la región, y una derrota ya casi anunciada de Arabia Saudita pondría al reino en una situación de profunda crisis, que las consecuencias
en este momento son imposibles de mensurar, pero serían muy graves, ¿cierto? Palabra de experto. Wady Calvo nos acompañó desde Buenos Aires. Wady, nos diste otra voz, rapidito aterrizamos en otros espacios, en los intereses de Israel, en los intereses de Irán, en cómo se mueve Irán, diciendo que de nuevo se sienta en la mesa de negociaciones con un Estados Unidos que se había retirado de ese grupo de trabajo. Hay mucho para mencionar y seguimos atentos entonces a este tipo de hechos que Irán ha calificado como, ya voy literal, piratería petrolera. Te mandamos un abrazo, buenas noches. Marcela, un subrayado. Las conversaciones por el relanzamiento de los tratados nucleares recién están comenzando, no hay nada cerrado, hay alguna conversación con los países europeos, pero esto es muy reciente todo, así que falta. Lo importante ahí es que Irán dice una vez más que tiene disposición a sentarse con el resto de los países firmantes. Eso me parece que es lo que hay que resaltar. Una vez más habla de su esfuerzo por mantenerse, esto fue la semana pasada, luego de reunirse con el jefe negociador iraní en Bruselas, hace un esfuerzo por sentarse todavía en la mesa de trabajo, aunque crecen las presiones de los aliados y de Estados Unidos. Así es. Gracias, Wady. Muy bien, Marcela, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Es noticia en pantalla de Telesur. Marcela Heredia es mi nombre. Estoy en tarea de reemplazo de nuestra compañera Tatiana Pérez, de vacaciones por estos días. Seguramente vamos a ir sumando cambios también en este Es Noticia, buscando ahondar en otros puntos de vista, en otros espacios, pero siempre con la misma dinámica. Información veraz y a tiempo en nuestra pantalla. A todos, muchas gracias.